Thank you very much. Muchas gracias. All the speakers have been presented, so Ya se I'm presentaron inviting todos los oradores. Invito entonces al señor Ladja a tomar la palabra. Gracias. Thank you, Mr. Moderator. Gracias, señor moderador. Important group of people in this Congress. Thank you for coming. Somos el grupo más importante en este Congreso. Gracias por estar aquí. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador, a la comisión organizadora. El tema al que me voy a referir hoy, si es que puedo empezar, Okay, there you are. aquí estamos. So, some of these things based on my own personal experience. Esto que les voy a mostrar se basa en mi propia experiencia en las últimas 3 décadas, pero también tiene que ver con el trabajo con científicos de Asia, Sudasia en particular, y con productores. Tengo esta lista que voy a compartir con ustedes. Algunos de estos cambios, por supuesto, no van a ocurrir ahora, porque ya empezaron a ocurrir, pero cada vez se están acelerando más. Y hay muchos factores que impulsan a que esto ocurra, y justamente voy a compartir con ustedes estos factores a medida que vayamos avanzando. Los que conocen el cultivo de arroz, esta es la actividad más importante del cultivo de arroz, y que es la labranza por inundación, la labranza húmeda. Se inunda el suelo y luego el suelo se mezcla. Este proceso se llama encharcamiento o inundación. Yo veo que va a haber cambios, que no va a haber encharcamiento o se va a reducir la labranza por los cambios que se están produciendo en la labranza misma. El trasplante, este es otro proceso que ha sido impulsado por las mujeres, y esto va a ir pasando el trasplante a la siembra directa o al trasplante por máquina. La inundación continua, no hay ninguna razón por la cual deberíamos tener durante toda la campaña agua alrededor del arroz. O sea, esto va a ser reemplazado por eliminar la inundación y colocar agua de manera controlada o a través del riego. Después, quizá lo que va a cambiar son los 2 o 3 cultivos inundados a alternar cultivos inundados con cultivos secos. En este momento hay ineficiencias que provocan huella de carbono, y probablemente se empiecen a hacer prácticas climáticamente inteligentes. El desmalezamiento se hace a mano, se va a empezar a utilizar herbicida, se hace mucha remoción de suelos, entonces se van a utilizar máquinas más amigables, y se va a contratar a proveedores de servicios. También se va a reemplazar la fragmentación de tierras por la consolidación de tierras. Los productores de mayor edad van a ser reemplazados por los jóvenes. Y tenemos que asegurarnos nosotros de utilizar la tecnología que le gusta a los productores jóvenes, y en lugar de hacer los negocios o hacer la actividad como siempre, en este momento no es tan rentable, y la idea es hacerlo más atractivo y más rentable. Con estos antecedentes quiero compartir con ustedes la estructura que tengo para mi presentación: el encharcamiento e inundación del suelo, las cosas buenas y las cosas malas, los impulsores del cambio y otras opciones si le decimos a los productores que no inunden sus campos. Vamos a ver cuál es la parte mecánica, la parte técnica de todo esto, los pequeños detalles.
Vamos a hacer un metaanálisis para ver cómo mejoramos el desempeño y luego vamos a hablar del mejoramiento genético de las plantas, cómo podemos seleccionar plantas y cómo podemos lograr este cambio del cultivo inundado al cultivo en seco. Analizar cuáles son las amenazas y las oportunidades y los temas financieros, dónde vamos a invertir en el futuro con los fondos que contamos. El encharcamiento es, en términos simples, es mezclar el suelo. Se puede hacer de distintas maneras, se puede utilizar por tracción animal o con máquinas. El proceso implica desarmar los agregados o desagregar, valga la redundancia, los agregados del suelo y transformarlos en lodo o en barro uniforme aplicando fuerza mecánica. De esta manera se disminuye la porosidad no capilar del suelo, aumenta la retención de agua en el suelo, se disminuye la percolación de agua o la fuga del agua. Estas son cosas importantes que hace el encharcamiento, pero también controla o minimiza el riesgo de sequía, reduce la pérdida de agua, controla las malezas a través de la labranza y mejora la disponibilidad de los nutrientes porque fija el fósforo en particular. Y además facilita el trasplante de arroz. Los productores preparan el suelo, cultivan arroz, hacen el lecho de siembra. En nuestra parte del mundo todo esto lo hacen las mujeres. ¿Y por qué trasplantan arroz? Para asegurarse un stand uniforme de plantas y para atacar de entrada a las malezas emergentes. El tema que quiero plantear y que ya lo plantearon mis colegas, si nosotros aseguramos estas tres condiciones de tener un suelo nivelado también, ¿necesitamos trasplantar? No. ¿Cuáles son los efectos negativos del encharcamiento? Requiere muchísimos volumen, un volumen muy alto de agua, uso intensivo de la energía, se rompen los suelos porque se pierde la saturación. El proceso lleva mucho tiempo, se pierde el nitrógeno del suelo antes de sembrar y se pierde el fósforo también. La pregunta es, ¿el encharcamiento, la inundación es esencial? Por supuesto, a los productores no les importan todos estos detalles técnicos que yo menciono. Para ellos, el problema que tienen ellos es que esto es labranza intensiva, que les lleva 24 horas. Y el problema de la mano de obra es un problema y ahí los costos aumentaron. Después tenemos el tema de género en una de esas, porque las mujeres son las que hacen este trabajo. El consumo de energía es altísimo y el volumen de agua que se necesita también es muchísimo. A los productores les importan el dinero, están perdiendo el 30% de su costo total. Estos son los factores que están impulsando al cambio. ¿Qué otras opciones tenemos para los productores? Si los productores quieren seguir con el cultivo inundado, porque hay algunos suelos que no soportan otra cosa que no sea la inundación, podrían pasar a la siembra directa o podrían pasar a una actividad manual, pero lo más importante es que pueden utilizar sembradoras y pueden hacer el trasplante también manual o a través de maquinarias. Estas son las máquinas muy lindas que han que se fabrican en Corea, son livianas, funcionan maravillosamente en suelos inundados, pero todavía en Asia, el sudeste asiático no se han utilizado. Estas son las trasplantadoras que llevan las plántulas y se hacen de manera mecánica en algunas partes del sudeste asiático. Esta es otra manera de hacerlo cuando la inundación es esencial. ¿Qué otra alternativa le damos a la no inundación? La labranza en seco. Hay algunos productores que tienen una especie de prejuicio con la labranza en seco y hacen la siembra, bueno, pero aquellos que no lo tienen hacen la siembra al voleo. También se les propone la labranza cero o la labranza en franjas, y todo esto se puede hacer de manera manual o de manera
mecánica. Recuerden que la inundación y el trasplante a veces hay zonas en donde no se puede hacer, hay sitios específicos en donde no se puede hacer y hay sitios en donde la única alternativa es la inundación. Aquí presentamos las sembradoras para el suelo no labrado, que funcionan muy bien. Ha habido mucha evolución en esta maquinaria porque fue cambiando la manera en que coloca la semilla y la profundidad, se reduce la densidad de siembra y de esta manera se logra un establecimiento del cultivo maravilloso. ¿Cuáles son los prerequisitos? Tiene que estar el suelo bien nivelado, esto es muy importante. La máquina tiene que estar en buenas condiciones. Las sembradoras deben plantar las semillas a la profundidad adecuada. La densidad de siembra también tiene que ser la adecuada. Estos son los requisitos y su importancia en la condición inundada o no inundada. Después también tenemos que tener en cuenta la variedad. Tenemos que tener una germinación anaeróbica, un vigor temprano, porque el enraizamiento es superficial en la siembra directa del arroz, así que no se produce el anclaje de las raíces. Comencemos con el nivelado. El nivelado es un trabajo muy difícil. Estos son métodos convencionales que utilizan los productores en algunas partes. Es una manera muy complicada de labrar el suelo, que no es para nada fácil. Nosotros tenemos máquinas, tenemos muchas ventajas en estas máquinas porque necesitamos preparar la tierra, mejora el establecimiento del cultivo, disminuye el tiempo para completar toda la tarea, aumenta la superficie de cultivo en un 5%, entre otras cosas. No vi ninguna tecnología que avance tan rápido como este tipo de máquinas niveladoras de suelo. En muy pocos años estas máquinas han acelerado mucho, han avanzado mucho. La mayoría de estas máquinas ya están en manos de los productores que las están utilizando en el sudeste asiático y últimamente en Bangladesh, Pakistán y Nepal. Otra cosa que se puede hacer por estas máquinas fue reducir la densidad de siembra de 100 kilos a 25 kilos. Y esto nos muestra que no tenemos diferencias en el rinde porque llegamos a 25 y 15 kilos. Esto es un logro muy importante que reduce mucho el costo que tienen los productores. Hay varias razones, digamos, nos permite hacer un manejo mucho más preciso del agua. No hace falta hacer una inundación continua, podemos hacerlo de manera alternada. Y se utilizan sensores cuya tecnología nos permite justamente hacer esta alternancia. Hay un trabajo muy bien hecho, muy interesante del riego por goteo. Esta tarde vamos a escuchar algo de esto. Aquí tenemos muestras. Es un trabajo excelente. A lo mejor todavía la tecnología no está totalmente implementada y no está totalmente desarrollada, pero es un buen comienzo. El futuro seguramente va a ser irrigación por goteo y la fertirrigación. Esto reduce mucho el uso de agua. El tema del manejo de las malezas es un problema, porque en cuanto dejamos la inundación y dejamos el trasplante, comienzan a desarrollarse las malezas. Entonces, al
cuando hacemos siembra directa no tenemos inundación del campo, entonces no es fácil controlarlas las malezas. Acá tiene que haber, y se producen muchos cambios en la comunidad de malezas, entonces hay que confiar más o hay que utilizar más herbicidas y productos químicos. Entonces esto hace que haya más malezas, costos más altos y en una de esas se pierde significativamente los valores de rinde. Si logramos superar el problema de las malezas, creo que lo estamos logrando. Entonces, hay mucha manera de poder manejarlo a través de distintos métodos, tratando de manejar el lecho de siembra, hacer cubierta de rastrojo y labranza cero, el uso de herbicidas adecuados, rotación de cultivo, intersiembra con cultivos de cobertura y cosas por el estilo. En distintos establecimientos agrícolas se hicieron estudios, no tengo detalles para contarles, digamos, no tengo tiempo. Analicimos distintas moléculas de herbicidas, trabajamos junto con empresas fabricantes de herbicidas, pero logramos determinar que si aplicamos solamente 2 herbicidas vamos a poder lograr un buen control de malezas. Ahora, la segunda parte de mi presentación, esto es interesante, ustedes quieren saber qué está ocurriendo. Mucha gente ha informado o ha por lo menos intentado estas distintas prácticas de inundación, trasplante o labranza cero o siembra directa. Nosotros llevamos a cabo un metaanálisis y obtuvimos, a raíz de esto, consultamos y además presentamos muchos datos publicados y algunos datos que no se publicaron. Tomamos información de las estaciones de investigación y de los propios campos y presentamos, y esto es lo más importante, distintas opciones en distintas gamas de agricultura de conservación, distintos tipos de labranza. Estos son la cantidad de países, de regiones y los distintos tipos de estructura de suelo que estuvimos analizando. Hicimos 370 estudios, consideramos 6 opciones distintas de agricultura de conservación o de tipos de labranza y 4.600 datos puntuales. Estos son 6 mediciones que hicimos del establecimiento de cultivo. Aquí vemos las distintas posibilidades. Primero la labranza controlada, el cultivo en húmedo, el cultivo en seco, la siembra directa y luego en seco siembra directa y en húmedo siembra directa. Estos son los datos puntuales o los puntos de datos que consideramos en nuestro metaanálisis. En amarillo están resaltados los porcentajes. Cuando tenemos siembra directa y inundación, no había diferencia en rinde comparado con la labranza controlada. Esta última, siembra directa y en seco, se observó una pérdida en el rinde del 9%. Estos son datos de en la estación, la estación de investigación, y podemos ver que en la estación de investigación la reducción al rinde es solo del 4%, mientras que en el campo, propiamente dicho, la reducción al rinde es del 15%. Les voy a explicar por qué. Si lo hacen en la estación o en la temporada seca, aumenta el rinde. En siembra directa, en seco, aumenta en un 5%. Es que se establece mucho mejor el cultivo de esta manera. Les voy a mostrar los otros parámetros de desempeño. El costo, en todos los casos, el costo baja. La labranza en seco, labranza cero, siembra directa en seco, reduce el costo y aumenta el ingreso.
el requerimiento de agua también disminuye y el metano también es más bajo, y esto es importante para los efectos sobre el cambio climático. ¿Por qué tenemos un rinde menor cuando tenemos arroz en siembra directa en seco? Porque todavía no lo manejan a la perfección este sistema de cultivo. Por supuesto, tiene que ver con los conocimientos y con las herramientas con las que cuenta. Y todo esto va a influir en el futuro, en realidad, en todas las prácticas agrícolas, conocimiento y herramientas. Otro factor muy importante son las variedades que utilizan los investigadores o los productores. No están genéticas o no están mejoradas, no han sido sometidos al mejoramiento genético, por lo tanto no se puede hacer una buena comparación. Por eso muchos obtentores están tratando de pensar en variedades para este tipo de agricultura. Es atractivo, por supuesto, porque el costo de producción es menor y no dependen en la mano de obra, porque todo está mecanizado, porque la mano de obra es un problema en nuestra parte del mundo. Entonces, estuvimos trabajando con los mejoradores y para que ellos consideraran los requerimientos que necesitamos para la labranza cero y el cultivo en seco. Y están considerando esta alternativa de la germinación anaeróbica de semillas. Esto es muy importante porque si plantamos la semilla y llueve, la semilla se ahoga o se anega, así que necesitamos que sea anaeróbica la germinación. Necesitamos un mayor vigor de plántula y un desarrollo más rápido de la superficie foliar. Necesitamos una resistencia al vuelco y necesitamos tallos que sean fuertes y que sean gruesos. Necesitamos tolerancia a herbicidas, tolerancia al nematodo, que no siempre es un problema, pero puede serlo, y un alto potencial de rinde genético. Estas son mis últimas diapositivas y tenemos un dinero adicional donde podemos invertir. Yo creo que en la caracterización ambiental y del suelo, de la tierra. Hay distintas formas de siembra directa, de labranza cero, pero no se van a implementar en todos lados. Entonces es importante que hagamos una buena caracterización de la tierra. La variedad. Ahí es donde tenemos que invertir más dinero. Variedades. El manejo del riego, de la irrigación. Si todavía no tenemos un buen manejo de cómo y dónde aplicamos el agua, bueno, el agua es muy importante en condiciones para la siembra directa. En cuanto a los herbicidas, tenemos que desarrollar nuevas fórmulas químicas, nuevos métodos, y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la inocuidad y la seguridad y evitar que se desarrolle la resistencia. En cuanto a los nutrientes, los residuos de cultivo, o sea, los rastrojos, micronutrientes, para esto hay que seguir trabajando. Y sembradoras para pequeños establecimientos agrícolas, para pequeños campos. Tenemos maquinarias que lo pueden utilizar muy bien los grandes productores, pero no los más pequeños. Y pensar en las huellas ambientales. Tenemos que pensar, si pensamos en la huella de carbono, por ejemplo, tenemos que pensar en la huella que deja la siembra directa y en la huella que deja el cultivo de arroz en sus distintas formas. Ensayos a largo plazo. Hasta ahora, los ensayos y experimentos que hicimos son para el cultivo de arroz en particular. Tenemos que pensar más a largo plazo en este sentido. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. Con gusto responderé a todas las preguntas. Thank you, Dr. Lara. There will be time for questions at... Muchas gracias. Habrá tiempo para las preguntas al final de todas las presentaciones. Ahora vamos a escuchar al
Ingeniero Francisco Franco Ávila, director de Operaciones Generales de la producción de padrones en México. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con afecto a todo este extraordinario auditorio y al mismo tiempo, a nombre del Gobierno de México, expreso nuestra gratitud al comité organizador de este extraordinario 7º Congreso Mundial de Conservación Agrícola. Es un privilegio y una enorme distinción para su servidor y el equipo que me acompaña el estar con ustedes en este magnífico y extraordinario país hermano Argentina, gente de trabajo, de esfuerzo, de talento, de innovación y de grandes resultados. Quiero precisamente el día de hoy con ustedes en esta exposición compartir las experiencias que hemos tenido en los últimos 24 años en el Gobierno de México, en el programa de mayor impacto en la agricultura de México. Este programa, que en sus orígenes en 1993, pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, si fueran tan amables. Procampo fue constituido hace 24 años, en 1993, pasamos a la siguiente. Perfecto, muchas gracias, mejor acá. En 1993 inicia estas actividades el Procampo y surge como un programa, una acción compensatoria derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Canadá, México, los Estados Unidos, precisamente para compensar esas asimetrías derivadas de la diferencia de estímulos, de incentivos, de subsidios que tenían en ese momento los productores norteamericanos contra los productores mexicanos, y por eso surge este programa de Procampo para darle estos subsidios directos al productor mexicano. Bueno, los cultivos que eran apoyados en ese momento eran granos básicos y oleaginosas. Era un pago directo por hectárea, dependiendo de la superficie de cada uno de los productores, y el destino original, el objetivo original y el destino de este recurso era que el productor ocupara estos subsidios en actividades productivas, pero no se dio así, desgraciadamente. Desgraciadamente, los productores en esa época utilizaron y no se tuvieron los controles propios por parte del gobierno en esa época, y el productor ocupó ese incentivo en otro tipo de actividades. Lo ocupó para el transporte, para la alimentación, para el vestido, para todo, menos para la actividad productiva. Sintió que ese subsidio era directo a él, al consumo, pero al consumo directo y al ingreso familiar. Y así duró durante 20 años. Operó en sus diferentes modalidades este programa Proagro, Procampo. Y en la actual administración del Gobierno de la República surge el Proagro productivo y le damos totalmente otro giro diferente al Proagro productivo. ¿Qué pasó y qué está pasando en estos últimos 5 años de la administración del Gobierno federal? Transformamos ese subsidio ahora a incentivos. Pasamos de los subsidios asistencialistas al incentivo a la producción, a elevar la producción
y a la productividad. Ahora se entrega directamente al productor antes de la siembra este recurso. Por otro lado, no se entrega en efectivo, no se entrega con cheques. Eso desapareció porque se prestaba a una enorme corrupción. Ahora, este incentivo se le entrega directamente al productor, se le deposita a una cuenta bancaria, a una tarjeta de débito o a una cuenta que tiene el productor, se le deposita en forma directa, y aquel productor que no cuenta con una tarjeta de débito, con una cuenta, se emite una orden de pago bancaria personalizada e intransferible. El 80% de nuestro padrón cuenta y tiene una tarjeta de débito. Ahora, este incentivo se tiene que acreditar. El productor tiene que acudir directamente a nuestras oficinas. En todo México tenemos más de 750 oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Es el nombre de nuestro ministerio, de la Secretaría de Agricultura, es el nombre de Zagarpa. Entonces va y acude el productor a acreditar, es decir, tiene que comprobar documentalmente, con facturas o con tickets, en qué utilizó el recurso, pero dirigido a actividades productivas agrícolas. Es decir, acredita que compró semilla mejorada o compró fertilizantes o rentó maquinaria o pagó mano de obra para incrementar y realizar todas sus actividades productivas. Asimismo, ahora está focalizado este incentivo en estratos y en regiones. Lo tenemos estratificados estos productores dependiendo de la superficie y de las condiciones, si tiene temporal o si tiene superficies de riego, y va enfocado principalmente a los pequeños productores de México, aquellos productores que tienen desde menos de 1 hectárea hasta 5 hectáreas, pero también reciben el incentivo esos productores de transición que les llamamos nosotros, entre 5 a 20 hectáreas, que ahí, en ese estrato de 5 a 20 hectáreas en México es donde se encuentra el potencial productivo para poder continuar creciendo desde el punto de vista alimentario, pero tampoco descuidamos a nuestros grandes productores. Para nosotros, grandes productores son aquellos que tienen más de 20 hectáreas y hasta 80 hectáreas. Esos son nuestros productores, los grandes, en función de la tenencia de la tierra que hay en México, en donde no se permiten, por ley, grandes extensiones para la agricultura. También, ahora se encuentra nuestro programa dentro de un directorio, dentro de un padrón de productores. Ese padrón de productores tiene un expediente cada uno de nuestros productores y se encuentra totalmente digitalizado el expediente, y al mismo tiempo el predio, la parcela, el suelo, el polígono de ese predio o de la suma de predios que tiene un productor se encuentra también georreferenciado espacialmente. Conocemos el polígono, las dimensiones, lo tenemos fotografiado también satelitalmente, y por último, se realizan acciones de verificación y de supervisión. Es decir, verificamos en campo que el productor haya sembrado, es uno de los requisitos, que siembre, y verificamos con fotos satelitales, con fotointerpretación, en donde ha habido baja probabilidad de siembra, para poder ir al campo directamente con nuestros técnicos a verificar que efectivamente en donde haya dudas en función de la fotointerpretación satelital, donde haya existido baja probabilidad de siembra, ahí vamos directamente a identificar que el productor haya sembrado o no. Quien no siembre, se le quita del padrón y se le obliga al productor a devolver el recurso, puesto que es un recurso fiscal.
es un recurso derivado de los impuestos de la población, es un recurso del gobierno federal y se tiene obligación de que el productor lo devuelva si hizo mal uso de ese incentivo. Ahora bien, este es el proagro productivo y qué impacto tiene. En su situación actual, el objetivo específico del programa es proporcionar liquidez. Es el único programa del gobierno federal que le proporciona dinero al productor. No se lo proporcionamos en especie. Hay voces en México que quisieran que este recurso se le diera en especie al productor, que le diéramos fertilizante, que le diéramos semilla. No, definitivamente no. Que tenga la liquidez, que tenga el recurso, que tenga el dinero y que lo utilice en diferentes opciones, pero todas enfocadas a la actividad agrícola, porque se presta a un desvío, se presta a corrupción en el momento de darle en especie al productor y quién lo va a comprar y con qué proveedores. Entonces, por eso es el único programa que le proporciona recurso y liquidez al productor. Y va enfocado a predios que realizan la actividad productiva agrícola, que siembran y que en su conjunto todos esos predios son las unidades de producción. Y los estratos a los que va dirigido, como les comenté hace unos minutos, va a estratos de autoconsumo de hasta 5 hectáreas, de transición hasta 20 y comerciales de hasta 20 hectáreas. ¿Cuánto se le da al productor? ¿Qué cantidad de recursos le estamos dando al productor? Le estamos proporcionando el equivalente a $80 más o menos, el equivalente a 1,500 pesos argentinos, 1,500 pesos mexicanos, estamos a la par, equivalente a $80, $85, dependiendo del tipo de cambio, por hectárea anual, ya sea para el ciclo otoño-invierno o para el ciclo primavera-verano. El impacto que tiene. Nosotros atendemos 3,282,000 hectáreas, predios que somos los que estamos atendiendo, que representan 2,110,000 productores. Son más predios que productores, porque hay productores que tienen más de un predio, tienen un predio o 2 o 3 predios. ¿Qué superficie es la que atiende este programa en México? Atendemos 11,623,000 hectáreas. Es decir, estamos atendiendo la mitad, apoyando la mitad de la superficie agrícola de todo el país, dirigida especialmente hacia granos básicos, hacia oleaginosas, algo de frutales, algo de hortalizas y algo de pastos y forrajes inducidos. ¿Con qué recurso estamos contando? El equivalente en pesos argentinos a 8,531 millones de pesos. Ese es el recurso que estamos derramando nosotros. Ya en unos segundos más vamos a concluir hacia dónde va el proagro productivo y la problemática que hemos tenido y que la estamos compartiendo con ustedes. Para los próximos meses, este programa va a tener una diferenciación de cuotas por cultivo y por estrato. ¿Por qué por cultivo? Tenemos que incentivar más los cultivos que estamos importando. Importamos grandes volúmenes, importamos prácticamente más de 10 millones de toneladas de maíz amarillo y tenemos que incentivar nosotros la producción de maíz amarillo y más que estamos dependiendo del maíz amarillo que estamos importando en este momento de los Estados Unidos. Y ahora, con las nuevas negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, México ya está viendo, y no nada más viendo, ya conviviendo con Sudamérica, especialmente con Argentina. Bueno, pues vamos a poder colaborar y participar conjuntamente. Ustedes producen soya, nosotros no producimos soya. Ustedes producen maíz amarillo y blanco, nosotros necesitamos maíz amarillo y blanco.
ustedes producen grandes cantidades de trigo, nosotros también, pero necesitamos sus trigos. Bueno, volteamos a ver los ojos a los países de América del Sur, en especial a Argentina, a Chile. Bueno, pues vamos a importarlo y no depender solamente de la producción de los Estados Unidos. Asimismo, el programa productivo va a estar ya enfocado, ya tenemos los convenios, ya los hemos firmado con el área del financiamiento rural para el campo, en donde el recurso, este incentivo que se le da al productor, va a servir o ya sirve como garantía líquida para los créditos que proporciona la banca oficial del Gobierno de México. Este incentivo, si se le da a un productor de 5 hectáreas, se le da el equivalente a 7,500 pesos, esos 7,500 pesos van a ser la garantía líquida para un crédito de 2 o hasta 9 veces más ese incentivo con la banca comercial. Hemos abierto, después de 24 años, nuevamente abrimos el padrón para que se inscriban nuevos productores que no han tenido este apoyo o que han cambiado de propietario la superficie, y al mismo tiempo hemos firmado un convenio con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo para que por primera vez se le proporcione asistencia técnica. ¿Qué mejor que a través de este extraordinario y muy importante organismo internacional en el mundo y con una presencia muy importante en México, ellos le proporcionen en forma directa la asistencia técnica al productor de este tema y otros temas más? Hablará el doctor Bram Webers, director general del CIMIT para toda América Latina, para platicar esto y otros temas más. Concluyo y cierro ya la intervención comentando los 2 o 3 más importantes problemas que tenemos con respecto a la operación del Proagro productivo. Una, pues es nuestro problema de la crisis financiera que hemos tenido en el mundo, en México particularmente, y ha habido una reducción del techo presupuestal de pasar de 14,000 millones de pesos mexicanos, es decir, 14,000 millones de pesos argentinos. Se ha reducido nuestro presupuesto a 8,600 millones de pesos, y con esos 8,600 millones de pesos tenemos que seguir apoyando a ese padrón cuyas cifras hemos comentado anteriormente, como no afectando a los pequeños productores, no afectando a los productores de temporal, no afectando a los productores de hasta 20 hectáreas, y sí reduciéndoles ese incentivo que era de $100, ahora es equivalente a $80, pero se ha tenido que reducir a los productores que tienen mayores superficies a las de 20 hectáreas. Y por eso tenemos que focalizarlo ahora a darle prioridad a los cultivos de granos básicos y oleaginosas, que es donde tenemos déficit productivo en México, y ahí es donde tenemos que estimularlo. Es cuanto a ustedes. Gracias por escucharnos, por tener esta consideración con nosotros y escuchar este programa que para nosotros es el de mayor impacto por la cobertura que tiene en todo México. Enhorabuena y muchos éxitos a todos ustedes. Well, I think we don't have time for questions. Creo que nos quedamos sin tiempo para preguntas. Tendríamos tiempo para una preguntita breve. Hay una por allí. Gracias. Gracias, Jagdish. Muy útil tu presentación y muy completa. La pregunta que tengo, ¿han visto el potencial del arroz perenne en el sistema de cultivo de arroz en siembra directa para el futuro? La pregunta es cuáles son las perspectivas de arroz perenne. Esto es un proyecto, de hecho,
que se inició hace 15 años y se trató de implementar durante varios años. Pero el problema principal con este tipo de arroz es que los rindes son bajos, número uno, y además hay más posibilidades del desarrollo de plagas porque el arroz está siempre en el campo. Se detuvo, se interrumpió este proyecto porque no es una propuesta viable. Well, thank you, Dr. Lada. Bien, muchas gracias, doctor Lada. If there is any other question for Ingeniero Ávila, ¿Hay alguna otra pregunta para el ingeniero Ávila? well, is it a short one? Yes. ¿Es una preguntita corta? Puede ser. This is a question for Dr. Esta es una pregunta para el doctor Lada. ¿Cuándo podemos esperar una variedad que sea bien adecuada o la mejor variedad apropiada para el arroz bajo siembra directa? Veo que, como yo, te pones impaciente. Me gustaría tenerla lo antes posible. Los programas de mejoramiento del arroz acaban de empezar y contratamos al obtentor para siembra directa en arroz hace 5 años. Están justamente desarrollando los materiales, está, en proyecto, se están desarrollando, está en el pipeline, como decimos. Well, finally I have one question for Dr. Ávila. Yo tengo For una Ingeniero pregunta para el ingeniero Ávila. Ávila. We'll speak in Spanish too. La haré en español. Ingeniero, ¿de dónde se fondea el programa ProAgro? ¿Eso viene de rentas generales del Estado mexicano o de algún fondo o impuesto específico? Sí, efectivamente. ¿De dónde viene el recurso? El recurso es del gobierno federal, producto de los impuestos, del presupuesto que ya tiene considerado el gobierno federal para cada una de las acciones y cada una de las secretarías o ministerios. Y para el Ministerio de Agricultura, para la Secretaría de Agricultura, tiene un peso específico aproximadamente de poco más del 25% de todo el presupuesto del sector agropecuario lo tiene este programa, pero son recursos fiscales, recursos del gobierno federal. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ávila. Well, that's all. Bien, For now, we are esto es todo por ahora. Nos hemos quedado sin tiempo, así que muchísimas gracias por su atención y por estar aquí presentes y gracias a las maravillosas presentaciones.